Filtración de los papeles del Pentágono. ¿A quién le interesa? ¿A quién le beneficia y a quién perjudica? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre los ya famosos papeles del Pentágono y para ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar un día más aquí. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, arranquemos con el tema por donde te parezca, ¿no? Porque Bueno, ha levantado... Sí. antes, Javier, antes de entrar con el tema, sí quiero aprovechar un poco de ti. En este caso, hacer una breve mención a un intento de agresión, una especie de scratch ridículo que ha sufrido el coronel Pedro Baños, un buen amigo nuestro, en Gijón, al acabar la presentación de su último libro, ¿no? Yo creo que, bueno, en todos lados hay cretinos. Este además es un cretino y un cobarde. No voy a dar ni siquiera su nombre porque no le voy a hacer publicidad. Y muy conocido en el Twitter. Y es de estos tipos que se deben de creer muy patriotas porque apoyan todo lo que dice la OTAN y apoyan todo lo que dice Estados Unidos y las versiones oficialistas sobre el conflicto en Ucrania, etcétera, etcétera. Es ese tipo de patriotas que se cree que es aliado del Reino Unido de Gran Bretaña, que ocupa una parte del territorio español. Es ese tipo de patriota que apoya a los Estados Unidos, que tiene como aliado preferencial a nuestro enemigo natural en el sur, que es el reino despótico de Marruecos. Es ese tipo de patriota que cree que los franceses son nuestros aliados, pero a los cuales nos están sacando un precio de la energía barato que pagamos los españoles. Es ese tipo de patriota que en Bélgica, que se cree también aliado de Bélgica, ¿no? Porque está en la OTAN y en la Unión Europea, pero que mantiene a delincuentes buscados por la justicia española, los mantiene protegidos en su territorio. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de patriota, alentado por el odio que los medios de comunicación de la OTAN inculcan en la opinión pública, es el que provoca que se den situaciones como la que ha sufrido el coronel Pedro Baños hace 3 días. Entonces, bueno, pues simplemente mandarle un abrazo desde aquí y, bueno, que seguiremos y que no nos van a callar. Así que ahora ya sí que podemos hablar de los papeles del Pentágono. Me sumo a tus palabras, Juan, para el coronel Pedro Baños, a quien tengo el gusto de conocer, no personalmente, pero sí por lo menos a través del teléfono. Y bueno, realmente todo nuestro apoyo para él y además, digamos, por su forma de defender su posición y su defensa en el interés de lo que es España, ¿no? Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con algunas cuestiones, pero lo que uno no puede dudar es la defensa que hace por España el coronel Pedro Baños, así que yo me sumo a tu saludo y bueno, a que esta gente que, bueno, se sirve a veces del anonimato, ¿no? Para atacar, bueno, en algún momento la cosa se le devuelva, ¿no? Sí, 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 el karma existe. Ujú. El Sí, sí, karma sí. existe. Y eso lo saben los del Pentágono con las filtraciones, Juan, lo del karma. Lo debían de saber, lo debían de saber. ¿Cómo es todo esto, Juan? Porque, bueno, hay gente, ¿no? Que al principio lo creyó, luego gente desconfió por datos, por números, por cifras, por protagonistas de estos papeles. Pero, ¿qué se puede decir de esto para empezar, Juan? Bueno, vamos a ver, aquí hay, es decir, lógicamente estamos ante unos sucesos, un acontecimiento, el cual, lógicamente, por su propia naturaleza, no tenemos todos los datos. Entonces, de alguna forma, tenemos que entresacar de los datos que nos van apareciendo por ahí, que tampoco sabemos el grado de fiabilidad que tienen,
pero de esos datos habrá que intentar especular un poco sobre cuáles son las preguntas importantes que tiene este tema, ¿no? Las preguntas importantes, al fin y al cabo, son no tanto el contenido, porque el contenido es evidente, hay unos papeles que han aparecido en los medios públicos, pues tanto están prácticamente al alcance de cualquiera, no tanto el cómo, que eso ya más o menos sí que se sabe, con cierto rigor, es decir, sabemos perfectamente cómo ha ido apareciendo esto, sino sobre todo si son reales o no, quién lo ha hecho, esto es lo más importante, y por qué. Estas son las preguntas importantes detrás de todo el tema, las que evidentemente los medios oficialistas muchas veces por realmente por absoluta ignorancia de cómo trabajan los servicios de inteligencia y los órganos, los estados mayores militares, pues no lo conocen y entonces pues se limitan a repetir lo que ven o escuchan en otros sitios o muchas veces lo inventan, ¿no? Juan, sobre quién lo ha hecho, por lo menos hay ya un sospechoso detenido que también podría interpretarse como un chivo expiatorio, ¿no? Pero ¿cómo ves esto tú? Claro, vamos a ver. Entonces, pues, si quieres empezar por el tema de quién lo hizo, que quizás es la parte más importante porque de ahí surge el por qué lo ha hecho, ¿no? Es decir, ¿quién lo hizo? Bueno, pues aquí tendríamos 4 sospechosos. El primer sospechoso podría ser Rusia. Es decir, Rusia ha conseguido una información confidencial y ha decidido filtrarla para que aparezca a la opinión pública, ¿no? Hombre, esto, vamos a ver, creo que la hipótesis rusa es absurda. Es absurda primero por la forma en la cual se ha distribuido esto, y la vamos a explicar muy sencillamente. Estos papeles empiezan a aparecer en un chat cerrado de un grupo de unas 30 personas, de chavales, que se dedican a jugar juegos de guerra en Internet. Y entonces, en ese chat donde unos hablan entre sí y demás sobre los juegos y demás, y que, bueno, pues lanzan otro tipo de información, pues sueltan estos papeles. Estos papeles, estos documentos que se van filtrando, este chat se llama DuckShaker y está en el canal Discord, que es un canal dedicado a juegos de ordenador. De ahí alguien los saca y los manda a otros grupos. Entre ellos aparece un grupo de Telegram que se llama Donbass de Busca, donde, como es un grupo de Telegram ya centrado en la guerra en Ucrania, pues digamos que ahí hay mucha más gente interesada en lo que se publica, ¿no? Y de ahí salta, pues se reenvía ya a cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, desde donde ya se hace eco el New York Times, que es el primero en sacar esta información en un medio ya oficialista, el New York Times. Inmediatamente el Washington Post también le sigue a la zaga, incluso empiezan a analizar de una forma ya meticulosa los documentos filtrados y, lógicamente, una vez que ya se hace eco New York Times y Washington Post, pues ya imaginemos CNN, Político y la inmensa, absoluta mayoría de todos los medios de comunicación de masas de todo el mundo. Es cómo se ha ido, es decir, esto es el cómo, ¿no? Cómo se ha filtrado, cómo ha llegado esto, ¿no? Hay un detalle. Estos documentos están fechados entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Y se empiezan a filtrar el día 4 de marzo. Es decir, que hasta que se hace eco el New York Times, estuvieron más de un mes esos documentos corriendo por la red. Esto es un detalle importante que hay que tener en cuenta. Es decir, bueno, durante un mes estuvieron corriendo por la red, al parecer nadie hizo caso. Es decir, yo mismo te puedo decir que a mí me pasó, yo los vi en un canal de Telegram y ciertamente tampoco le di mucha más importancia porque el contenido tampoco me llamó la atención. Entonces, bueno, pues yo seguramente los vería pues 6, 7, 8 días antes de que saltara la noticia ya al New York Times y a los medios de comunicación de masas, ¿no?
Entonces, lo que decía, imaginemos que los rusos tienen un topo en el Pentágono, y obtiene estos documentos, los manda a Moscú, y Moscú lo que hace es filtrarlos a las redes sociales. Esto, aparte de no servir para nada, tiene un efecto muy negativo. Y es que estás informando al enemigo de que tienes un topo. Si esto fuera así, los rusos nunca lo hubieran filtrado. Lo tendrían en secreto y se lo hubieran guardado. Nunca pondrían en riesgo la fuente, el topo. Por lo El tanto, infiltrado. claro, el infiltrado. Entonces, por lo tanto, el argumento que han podido ser los rusos no tiene muy poquita credibilidad, pero muy poquita. Otros sospechosos. Bueno, imaginemos que ha sido algún país de la OTAN que no fuera Estados Unidos. Reino Unido, bueno, Alemania, Francia, Italia, España, que aquí se filtran muchas veces los papeles. Bueno, podrían ser sospechosos. Pero el problema es que entre los documentos filtrados hay algunos que son lo que se denomina en el argot, son secrets rel to no form. Es decir, solamente puede ser visto por oficiales estadounidenses. No se puede enviar a oficiales de otros países, ni siquiera aliados. Ni siquiera de los 5 ojos famosos de Echelon. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Ni siquiera esos. Entonces, claro, esos documentos me indican que la filtración no puede venir de un país OTAN, que nunca tendría esos documentos. Ni siquiera de un país de los 5 ojos, porque tampoco tendría esos documentos. Luego, es decir, la filtración solo puede venir de Estados Unidos. Alguien también podría pensar, ¿y Ucrania? No, hombre, no, Ucrania. Primero, porque ellos mismos no le querían dar credibilidad a esa información. ¿Y por qué? Porque es una información que no les deja muy bien. Les pone muchas debilidades de las Fuerzas Armadas ucranianas y de sus necesidades. Entonces, incluso sale que en esos documentos que se está espiando a Zelensky por parte del Pentágono. Claro, luego tampoco tiene mucho sentido. Luego, ¿quién lo hizo? Pues la filtración viene de Estados Unidos. Eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, bueno, como esto era evidente y lógicamente todo el mundo iba a señalar y iba a pensar que la filtración iba a venir de ahí, pues el Pentágono ordenó la investigación, la administración Biden en las primeras 48 horas intenta que dejen de distribuirse los documentos, intenta pararlo en redes sociales, incluso amenaza con denunciar y con encausar a aquellos medios o canales o redes sociales que los distribuyan, lo cual, bueno, puede ser un indicativo de que efectivamente estaban preocupados. De hecho, ellos así lo expresan, otra cosa que no lo creamos o no, pero de hecho lo expresan así. Incluso algún confidente, alguna fuente del Pentágono al New York Times o al Washington Post le dicen que realmente estaban en pánico por la filtración, con lo cual tenemos que entender que efectivamente, bueno, pues en principio les preocupó y se lo tomaron en serio. Y por lo tanto era evidente que la filtración provenía de allí, de los Estados Unidos, del Pentágono. Como era evidente que la filtración venía de allí, había que hacer algo. E inmediatamente, oye, en 48 horas, a través de una investigación que realiza Bellingcat, ese famoso chiringuito financiado por el MI6 británico, que se dedica siempre a hacer contrainformación a favor de la OTAN, pues Bellingcat consigue identificar al filtrador, que resulta ser un soldado de la Guardia Nacional del Aire de la base de Otis de Massachusetts, de 21 años. Y entonces, el relato que nos quieren hacer creer es que un soldadito de la Guardia Nacional de 21 años tenía acceso no a documentos confidenciales, no a documentos secretos, sino incluso a documentos muy secretos con la calificación de no form. Es decir, para verlo exclusivamente ojos norteamericanos. No, más aún, posteriormente nos hemos enterado porque el Washington Post sí que ha analizado más de 100 documentos
No lo que han aparecido solamente en los primeros días en la red, sino más de 100 documentos filtrados. Nos hemos enterado que también había documentos de la CIA. Claro, y uno se tiene que preguntar, ¿y cómo va a conseguir este chaval, porque es un chavalín, documentos de la CIA cuando la CIA, que emite al día 2 informes del Centro de Operaciones de la CIA, que no se distribuyen a nadie nada más que a agentes de la CIA? Es decir, no se comparten ni con las Fuerzas Armadas norteamericanas, ni con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea, ni con el Departamento de Estado, ni con nadie más. No se comparten. Solo son para uso exclusivo de la CIA. ¿Cómo los podía tener? Pero es más, hay también algún cable SDIS. SDIS quiere decir que es de uso exclusivo del Departamento de Estado. Cables, Departamento de Estado, es decir, comunicaciones con las embajadas, etcétera, etcétera. Cables que tampoco se comparten con nadie, ni siquiera con la CIA, ni siquiera con el Pentágono. ¿Cómo podía tener este chaval algún cable del Departamento de Estado con la calificación de XDIS? Por concretar, mucho más sencillo para explicárselo a quien nos esté oyendo, los documentos no forum, bueno, todos los documentos confidenciales, secretos y muy secretos suelen estar disponibles en lo que se llaman los centros de control de aéreo de armas combinadas, centros de controles combinados de la Fuerza Aérea Norteamericana, en las bases o en el mismo Pentágono, etc. En estos centros hay un ala separada, una habitación separada, un ala separada, en el cual solo hay personal calificado de los Estados Unidos para disponer de los documentos no forum, de los documentos de alto secreto. Y esas salas, para poder acceder a ellas, tienes que tener una calificación que te permita, es decir, que tu tarjeta, que tu código permita el acceso a esas salas. En esas salas, según casi toda la gente que ha trabajado en ella, nunca ha habido menos personal que no tenga experiencia y menos de un rango de suboficial. Entonces, este chico, este soldadito, ¿a qué centro de control ha accedido y con qué calificación, con qué tarjeta de control, con qué código de control ha accedido para tener acceso a esos documentos de alto secreto? Es más, estas salas separadas se llaman SCIF. En el SCIF hay unas impresoras donde tú puedes imprimir el material con el que estás trabajando, que estás elaborando o que has recibido, ¿no? Estas impresoras, para que funcionen, tú tienes que poner tu tarjeta de control, tu tarjeta personal en la impresora para que sea leída y te permita hacer fotocopias o imprimir. Bien. Esas impresoras dejan una marca de agua digital invisible, o sea, microscópica, en el papel que imprimen con la identificación de la tarjeta de la persona que lo utiliza. Por eso, cuando se llevan la documentación, cuando la filtran y la sacan fuera, hacen fotografías con el móvil a esos papeles para que sea imposible, en la fotografía, sea imposible leer esas marcas de agua digitales. Luego, entonces, tenemos claro que es alguien que tiene acceso a las salas SCIF de los centros de control para poder acceder a documentos de alto secreto, que tiene acceso a documentos de informes de la CIA y que tiene acceso a cables del Departamento de Estado. Y nos pretenden hacer creer que todo esto lo ha hecho un soldadito de 21 años de la Guardia Nacional de Massachusetts. Que imagino que con la novia que trabaja en el rodeo de los sábados por la noche. Es decir, absurdo. No es creíble. Evidentemente, este pobre chico, Teixeira, Jack Teixeira, este pobre chico le han convertido en chivo expiatorio. No sabemos si de forma voluntaria o le han metido el marrón, como se suele decir. Porque, claro, según lo que
publica Washington Post y según lo que publica New York Times y el resto de medios, pues este chico es un católico, patriota, vamos, perfil de votante de Trump. Este perfil de votante de Trump, pues claro, es decir, los medios demócratas, pues es el que señalan, claro, es decir, para ya tener al culpable. Posiblemente, a lo mejor, es posible, por elucubrar, Ujú. han contado con él para hacer esta operación de desviar la atención de los verdaderos responsables, pues bueno, y a lo mejor por patriotismo, como es así, como es un chaval manipulable, pues igual lo han conseguido. O lo más probable es que el pobre chico sea víctima de una operación encubierta de echarle a él el muerto de las filtraciones, que son muy graves, y tuvimos un espectáculo dantesco de cómo el FBI con fuerzas especiales, 4 helicópteros y demás, se acercaron a su casa y le hicieron salir con las manos en la nuca, acercándose hasta los vehículos militares, hasta que le registraron. O sea, una cosa realmente dantesca, vergonzosa. Una cosa, es decir, bueno, un espectáculo, emitido, por supuesto, en directo por los canales de televisión norteamericanos. Es Se decir, necesitaba tener rápido culpable, claro, Juan. que no se olvidaron de llamarles para que fueran a filmar. O sea, es decir, esto es la típico montaje para echarle, bueno, pues las culpas a alguien, pues, porque es eso, que es un soldadito, que evidentemente no ha podido tener acceso a esa documentación, el positivismo. Él no tenía acceso a los SCIF de los centros de control, él no tenía acceso a los informes del Centro de Operaciones de la CIA, él no puede tener acceso a los cables secretos del Departamento de Estado. ¿Y quién puede tener acceso a O eso, es, Juan? o es Porque un, o es un genio, claro. Aquí, mm, vamos, que les vayan dando premios Nobel ya, porque es un genio, el pobre chico este. Entonces, no es creíble. Evidentemente, de la historia de este pobre chico hay que olvidarse, salvo para ver cómo se le defiende, porque si no, le van a caer años de cárcel por algo que posiblemente él no tenga responsabilidad. Pero posiblemente. Por supuesto, no sé por qué no han ido a por los otros 29 chavales del chat donde hablaban de su juego de ordenador. Porque también un device tan ya, pues también algo de responsabilidad tendrán, no la misma que la del filtrador, pero algo de responsabilidad tendrán, ¿no? esto Y también muestra un problema, ¿no, Juan? Porque evidentemente si las autoridades quienes han ordenado el arresto de este chico saben que realmente él no pudo haber sido, saben también que el topo sigue ahí y que puede seguir haciendo estragos. claro. O sea, vamos a ver, es decir, bien, ya tenemos claro que no es Rusia, que no es Ucrania, que no es un país de la OTAN. Ya tenemos claro que la filtración surge de los mismos Estados Unidos. Y tenemos claro que la documentación, esos documentos están en poder de redacciones de periódicos tan importantes como New York Times o Washington Post, que incluso algunos, Miami Herald, ¿verdad?, ya hablan de más de 300 documentos. Muy poco, o sea, últimamente, claro, no está saliendo casi nada a la luz pública, de vez en cuando en alguna cosa van sacando, como pues la interferencia en esos documentos que aparece del espionaje americano en México o con Corea del Sur, o el tema de Israel, que ha salido en los medios de comunicación, y seguramente habrá más cosas. Curiosamente, estos medios sí pueden disponer de esa documentación e ir sacando lo que ellos consideren, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién puede tener acceso a eso? Evidentemente, tiene que ser alguien de la comunidad de inteligencia, alguien, uno o varios, de la comunidad de inteligencia norteamericana, que sí pueda tener acceso tanto a la información secreta del Pentágono, como de la CIA, como del Departamento de Estado. Y ese alguien no es un soldado, ni es un sargento, ni es un suboficial. Y tendría que ser un oficial de cierto rango. Y además en un puesto muy estratégico para poder tener acceso a todo. O que sean varios, que sea un grupo de personas, que unos y otros, cada uno tenga acceso aparte de la información. Eso está Y van claro. armando el rompecabezas, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora ya
Una vez que ya tenemos más o menos claro, contando siempre que esto estamos explicándolo en función de los datos que vamos teniendo. Esto puede sufrir modificaciones en el momento que salieran más datos, lógicamente. Pero en función de lo que sabemos ahora mismo, ya tenemos claro que la filtración procede de los Estados Unidos, que tienen que ser funcionarios de cierto rango de la comunidad de inteligencia, del Pentágono, del Departamento de Estado. Que tienen que ser, yo creo, que más de uno y más de dos y más de tres, porque esto evidentemente es una información que más o menos van sacando y han seleccionado qué es lo que tenía que salir y qué es lo que no. Hay documentos, por ejemplo, que pone uno de 8 páginas, una de 8, dos de 8, así, de 8 páginas, pero solo han aparecido 3 páginas. Las otras 5 páginas, por lo que sea, no las han sacado. O al menos no nos ha llegado a los demás. No sabemos si la tendrá Washington Post o ahí guardadas en un cajón. Al menos no nos han llegado los demás. Entonces, ya tenemos claro eso. La siguiente pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? Y aquí, bueno, pues también surgen más hipótesis. Por ejemplo, con una operación de desinformación para confundir a los rusos en la guerra de Ucrania. Es lo primero que se nos podría ocurrir y de hecho ha habido algunos analistas que inicialmente lo que pensaron, hombre, esto no es creíble, es decir, esto cómo va a ser, o sea, cómo va a haber tal agujero en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y entonces han dicho, bueno, esto es una operación encubierta de infiltración para confundir al Estado Mayor ruso. Bueno, esto tiene sus fallas. Primero, porque es contar con que el Estado Mayor ruso se lo va a creer. El Estado Mayor ruso habrá cogido la información y con su propia inteligencia, con sus propios medios, habrá ido a contrastar. Y habrá información que habrá podido contrastar, habrá información que estará pendiente de contrastar, pero que seguro que la inteligencia rusa tiene claro en estos momentos ya si la información es fiable, si los documentos son reales, son ciertos o son falsificaciones. Luego, además, yo no sé, sería una ingenuidad terrible pensar que los rusos van a responder en sus planes de campaña en función de una foto fija tomada el día 1 de marzo y publicada el 4 de marzo. A ver, estamos el 19 de abril, un mes y medio más de campaña. Es que ya los datos ya no son los que había a 1 de marzo. Es decir, por lo tanto, no, ya envejeció esa información, ya envejeció. Claro. Y luego además hay otra cosa. Si realmente es una cosa para confundir a los rusos, ¿por qué tengo que indisponerme y que se cabreen y se enfaden conmigo el gobierno de Netanyahu porque estoy acusando al Mossad de incitar las revueltas en Israel? ¿Por qué se me tiene que poner cabreado y enfadarse conmigo el gobierno de Corea del Sur, que es un aliado en el Pacífico, contra China? Y luego porque se demuestra que le estoy espiando. Es decir, y como eso, podríamos hablar de datos sobre el teatro de operaciones militares en el Asia-Pacífico, donde aparecen datos, o de Oriente Medio, o sobre la lucha contra el terrorismo, o incluso información interna. O, por ejemplo, una cosa importante, que se está utilizando el sistema de recepción de señales y de rastreo LAPIS en Ucrania por Estados Unidos. Lo está utilizando. Posiblemente, como es un sistema de recepción de señales que ni siquiera, a lo mejor los rusos no sabían que se estaba utilizando ese sistema y han dado esa información. Por lo tanto, si es para confundir a los rusos, pues es una operación muy absurda o muy retorcida que no alcanzamos a ver, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entre otras cosas, digo, porque los rusos tienen su inteligencia y ahora mismo ya habrán contrastado muchos de los datos que aparecen en esos documentos. Luego, por tanto, por ahí yo no creo que sea. Quedan dos opciones. Bueno, pues el que lo ha hecho, la intención que tenían era hacer fracasar o que no se realice la tan anunciada ya contraofensiva del ejército ucraniano, del ejército de Kiev en Ucrania. Esta ofensiva que se lleva anunciando, ya digo, semanas, bueno, ya meses, porque van hablando de la ofensiva, pues claro, si los documentos son buenos,
se está informando tanto al Estado Mayor ruso como al resto del mundo realmente de las capacidades que tienen, de que han formado 9 brigadas que no están completas, del número de carros de combate, del número de vehículos blindados, del número de las deficiencias del arma antiaérea ucraniana, de las deficiencias en cuanto al municionamiento de artillería, de las deficiencias en cuanto a los aviones. A ver, parece que es que quieren que la ofensiva fracase, o quizás, mucho más sencillo, oye, que no se haga, pues con esto no se puede hacer. Bien, podría ser, eso puede ser una de las razones. Que alguien, un grupo dentro de la comunidad de inteligencia norteamericana ha decidido que esto hay que pararlo, que no se haga. Porque si se hace va a fracasar. Puede ser. Y si no se hace... Lo que no entiendo muy bien es por qué sacan el resto de la información referido a todo lo demás. Quizá para darle credibilidad, puede ser que sea para darle credibilidad. Oye, para que veáis que esto es cierto, que estos documentos son buenos, te voy a contar lo de Corea del Sur y voy a poner también lo de Israel. Y voy a poner lo de... Claro, es decir, vale, puede ser. Entonces, bien, puede ser que la razón sea evitar que se produzca al final esa ofensiva a Ucrania, que puede ser un desastre. Y para evitar ese desastre, pues mira, sacamos los papeles y a ver si así se echan para atrás. Juan, Claro, pero no hacerla también podría ser un desastre, ¿no? No hacerla, hombre, no hacerla puede ser un desastre, salvo que en la idea, en el plan de este grupo que ha filtrado la documentación, haya un paso más allá, que es, vale, como no se va a poder hacer la contraofensiva, no queda más remedio que obligar a Ucrania a la mesa de negociaciones. Y es una forma de torcerle el brazo a Zelensky y también a otros aliados de la OTAN y obligarles a aceptar la mesa de negociación, lo cual sería darle una salida honrosa, entre comillas, a Estados Unidos, a la administración Biden, del fregado de Ucrania. Bueno, pero para eso tienen que contar con que Rusia quiera también acepte un alto al fuego y se dé por satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora, tanto en lo militar como en lo territorial. Claro, pero eso ya sería el juego de la mesa de negociación. Vamos a ver qué les ofrecemos para que Moscú dijera, bueno, vale, me puede interesar, vamos a hablar. Porque, oye, si se cumple la desmilitarización, la neutralización, la desnazificación y se reconocen los territorios del Donbass, pues yo qué sé, igual se podía pensar, igual el Pentágono o quien sea piensa que Rusia estaría dispuesta a aceptarlo. Otra cosa es que no lo acepte, ¿eh? Igual es una forma también de sentar a Rusia en la mesa de negociaciones, llegar a esos acuerdos, dar un tiempo para que luego más adelante el problema vuelva de vuelta a la superficie. Bien, bien, efectivamente. Si se cierra mal, pasaría eso. A ver, si se cierra mal, pasaría eso. Pero claro, esto es contando con que Rusia va a aceptar. Porque puede que Rusia no acepte y siga con su operación militar. O sea que entonces... Pero hay también una segunda variante. A lo mejor no es hacerla fracasar la ofensiva, o sea, hacer que no se haga la ofensiva para ir a la mesa de negociación y dar una salida honrosa a la administración Biden, que tiene elecciones dentro de un año. A lo mejor hay que denunciar y dejar en evidencia que la administración Biden es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, nos está llevando a la guerra y puede acabar en una guerra mundial. Y esto hay que pararlo. Esta sería la versión más dulce y patriótica de ese grupo de la comunidad de inteligencia que presumo que ha filtrado la documentación. La versión romántica, digamos, ¿no? Claro, vamos a parar esto porque esto nos lleva a la guerra mundial, porque esto nos lleva a la guerra nuclear, porque esto es un desastre. Entonces, vamos a intentar pararlo. Evidentemente, este grupo debe ser minoritario, porque si fuera mayoritario, tanto en el Pentágono como en la comunidad de inteligencia y demás, hombre, las presiones ya a la Casa Blanca y compañía serían tan fuertes que no se podrían negar. Luego tiene que ser un grupo minoritario, que lógicamente tiene que actuar de esta forma, con una operación encubierta, para no ponerse en riesgo o ponerse en riesgo lo mínimo posible e intentar que la opinión pública, norteamericana sobre todo, se dé cuenta
de que esto es un fregado que nos puede llevar muy lejos y con consecuencias muy malas, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos ya sabemos cómo se ha hecho la filtración, sabemos, intuimos, por las pruebas que tenemos, por los indicios que tenemos, por la información que tenemos, quién lo ha hecho. Sabemos quién no lo ha hecho, que es el chaval este de los 21 años, el soldado, y tenemos idea de por qué se ha podido realizar. Por una de estas dos razones que hemos explicado. Detalles que le podríamos contar, pues hombre, muchos más, ¿no? Pues yo qué sé, es decir, podríamos hablar de cómo el material de alto secreto, que esto es un detalle también a tener en cuenta, no solamente es que esté en una sala separada, sin acceso nada más que a personal muy cualificado, etcétera, etcétera, de un centro de control. No, no solo es eso, es que ni siquiera está en la red. Ese es el tema. No hay posibilidad de hackear. Claro, ni siquiera está en la red, está en una plataforma separada que solo es línea con el Pentágono. Es una cuestión Claro, física, ¿no? De estar ahí para poder efectivamente, hacerlo. claro, es que no puede decir, no, es que esto ha habido un hacker magnífico, un genio, y lo ha hackeado. No, 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 no. Puede hackear otras cosas, pero eso no. Claro, aparte que, hombre, una vez que tú sabes que se ha producido un ataque hacker contra una instalación, contra una plataforma, tú ya puedes seguirle la pista, porque todo deja huellas, todo deja huellas. Cosas más que podíamos también curiosas, que aparecen en la... Bueno, pues el hecho de que haya tal mezcla de documentos es lo que nos hace pensar que es un grupo, ¿no? Porque a veces, y esto para evitar confusiones con lo que puedan decir por ahí, a veces en reuniones, por ejemplo, de la OTAN y demás, sí se entregan informes que están formados por documentos de distinto nivel de secreto y de confidencialidad. Pues para los presentes se entrega un informe, todos tienen un informe. Pero claro, en el momento que hay un solo documento de alto secreto, todo el informe es alto secreto. Aunque haya documentos que sean confidenciales o públicos, incluso aunque haya un comunicado público. En el momento que en un informe de ese tipo hay un documento que es alto secreto, todo el informe es alto secreto. Si no, esto sería un agujero de información de inteligencia tremendo. Es decir, luego eso no es sostenible tampoco. No sé qué más puedo comentar sobre esto. Bueno, es decir, lo que hemos comentado antes también, yo creo que hay que insistir, no toda la información es de inteligencia, precisamente porque no todos son documentos de alto secreto o secreto, hay documentos confidenciales y otros que ni siquiera tienen ese rango. Luego, no toda la información es de inteligencia, por lo tanto, hay mucha información que son de fuentes abiertas, que son conocidas, pueden ser conocidas por el público en el momento que investigue o que se preocupe y sepa dónde dirigirse y la encuentre. Y por lo tanto, es información que al ser de fuentes abiertas, es información que puede tener muchos errores. Y de ahí surge, por ejemplo, ¿por qué se da esa cifra de soldados rusos muertos y soldados ucranianos muertos que nos parecen no corresponderse con la realidad? Que no se corresponden con la realidad. Pues porque son la fuente es el Ministerio de Defensa ucraniano. Entonces, claro, es decir, es una fuente trufada, ¿no? Y como esa, otras muchas cosas. Entonces, bueno, todo tiene su explicación, todo tiene su explicación, y yo creo que es un mare magnum de información en el que nos han tenido estos días. Todo es muy confuso, es un tema complejo porque la gente al final pues no está al corriente de cómo funcionan los servicios secretos y los sistemas de inteligencia, sus estados mayores. Entonces, yo creo que hay que centrarse en esas tres preguntas y un epílogo, ¿no? Es decir, ¿son documentos fiables o son falsificaciones? En principio, y tal como está la información que hay, existe ahora mismo, son documentos fiables, al menos en parte.
en parte son fiables. ¿Quién lo hizo? Alguien, uno o varios, un grupo de personas en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, no en ningún otro país, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Hay dos posibilidades, es evitar que se inicie una ofensiva en Ucrania que sea un desastre y, por lo tanto, al evitarla, forzar una mesa de negociación para llegar a la paz, lo cual significaría una salida honrosa para la administración Biden, o precisamente denunciar a esta administración como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que nos puede llevar a una situación muy peligrosa de enfrentamiento mundial, incluso de guerra nuclear. Y como epílogo, pues dos cositas. Los hechos siempre son el último juez. Y pronto, se tardarán días, semanas, quizá meses, acabaremos sabiendo la verdad. Porque al final los hechos son los que van a dar la razón o no a esa filtración de documentos. Y ya en forma de epílogo o en forma casi de consejo, no miremos lo que nos muestra, sino lo que nos oculta. Porque ahí es donde está realmente lo más importante. Como decía un viejo dicho, es decir, el diablo se esconde en los detalles. Hay que ir a esos detallitos, a ver lo que nos ocultan, no en lo que nos están enseñando, porque a lo mejor lo que nos están enseñando puede ser efectivamente parte de una operación encubierta y de alguna forma nos están llevando a creer o a pensar lo que quieren que pensemos. Y eso no siempre es la realidad. De hecho, muchas veces no, la mayor parte de las veces no es la realidad, ¿no? Y nada, sentirlo, pues quizá por ese soldado que a lo mejor en contra de su voluntad va a ser el chivo expiatorio de todo este sainete que han montado con la filtración de los documentos del Pentágono. Muchas gracias, Juan, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Y yo creo que como esto no va a acabar aquí, tendrá que hablar, igual a lo mejor todavía nos veremos en un programa futuro con este tema. No lo sé. De aquí a unos meses. Exacto, de aquí a unos meses. A ver cómo se desataron, digamos, las situaciones, ¿no? Que se están precipitando cosas muy rápido y esto puede desencadenar a cuestiones aún más rápido todavía, ¿no? Sí, señor.